Cerca de unos colectores se encuentra el cadáver de una mujer joven. Sabrían su identidad en pocas horas. Pero para resolver su asesinato necesitarían tiempo. Un tiempo que beneficiaría a su asesino. Es un hombre que sale a cazar mujeres. Empezó a golpearme y a estrangularme. Dijo, esta es la clase de cosa que cree que yo haría. Una explicación es que no existía ninguna relación entre el agresor y la víctima. Sacó un cuchillo y me tapó la boca con la mano. Iba a matarme. Gracias a Dios volvió en sí en el río y logró salir por el otro lado. Era esencial proteger a la comunidad. Necesito una ambulancia en la estación Williams inmediatamente. Temíamos que si no lo cogíamos pronto, volvería a atacar con un resultado fatal. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Prácticamente la mitad de la población de Australia es del grupo sanguíneo 0. Si ese grupo sanguíneo se encuentra en la escena de un crimen, las probabilidades de relacionarlo con un sospechoso sin pruebas que lo apoyen son remotas. A eso se enfrentaban los agentes en este caso. Aún no se conocía el ADN y el asesino seguía en libertad. Llegué a la escena del crimen, un lugar desierto, y a pesar de estar cerca de la carretera, daba la impresión de estar lejos de todo. Había un buen número de colectores que pasaban por debajo de la carretera, y este se encontraría unos 15 o 20 metros por encima de los colectores. Oías los vehículos que circulaban por encima, pero no los veías, y ellos tampoco te veían a ti. El cuerpo estaba de espaldas sobre una superficie de cemento, cerca de uno de los colectores. Estaba desnuda. Presentaba 4 puñaladas en la parte superior del torso y la zona superior del abdomen. Las heridas estaban relativamente cerca unas de otras. Parecía que la habían apuñalado frenéticamente, aunque no al azar. En las pruebas que vi in situ, el objetivo de esas 4 puñaladas era el corazón. También presentaba un hematoma en la frente. Puede que en algún momento tuviera conmoción cerebral o perdiera el conocimiento. El cuerpo estaba sucio de barro, con manchas y señales de haber sido arrastrado. Estas se correspondían con señales en el cemento, que también estaba sucio. Tenía unas marcas lineales que coincidían con el hecho de que el cuerpo hubiera sido arrastrado sin oponer resistencia. No había rastros de sangre con esas marcas, como era de esperar si la hubiera apuñalado sobre la zona de hierba. Las pruebas de la escena del crimen me indicaban que se trataba de una agresión sexual, quizás una violación que tuvo lugar en la zona de hierba. Luego, la víctima había sido arrastrada boca abajo por el cemento, y allí la mató con gran eficacia, con 1 o más puñaladas en la región del pecho. El peinado de la mujer era del tipo gótico. Iba maquillada. Los párpados estaban más oscuros de lo normal, por lo que parecía que se hubiese arreglado para ir a alguna fiesta. No se encontró ni bolso, ni monedero, ni ropa que pudiera ayudarles a identificar a la chica. Cuando llevaban el cuerpo al depósito, Mike Mackay recibió una llamada. Nos llamó la policía de Witham y nos comunicó que había sido denunciada la desaparición de una joven llamada Janet Phillips. Janet Phillips, de 15 años, había ido a una fiesta la noche antes de que se encontrara su cuerpo. Se celebraba el 21 cumpleaños de un amigo y fuimos todos como familia. Janet estaba muy contenta. Se pasó toda la tarde arreglándose. Estaba realmente preciosa. Le tomamos una foto.
A la mañana siguiente fui a ver si Janet estaba en casa, pero no era así y me sentí muy preocupada. No era normal. Janet siempre me llamaba, era una de las reglas. En mi corazón supe que le había pasado algo. La policía ha facilitado el nombre de una chica de 15 años cuyo cuerpo desnudo fue encontrado en un colector ayer en el suburbio de Mansfield, de Brisbane. Janet Phillips, de 15 años, del suburbio de Lota, fue repetidamente apuñalada. La colegiala fue vista por última vez en una barbacoa a la que asistió con sus padres en el cercano suburbio de Wynnum. Interrogamos a todas las personas que asistieron a la fiesta la noche del 18 de julio, incluyendo a hombres y mujeres, con la idea de averiguar si alguna de esas personas era responsable del asesinato de Janet. Janet se lo pasaba bien en la fiesta. Era feliz. No bebía alcohol, solo Coca-Cola. Yo me fui y llegué a casa sobre las 11. Le pregunté si quería acompañarme, pero me dijo que se quedaría con su padre. Sobre las 11:30, se produjo una pelea entre el padre de Janet y dos hombres que no habían sido invitados a la fiesta. A Janet le afectó la violencia de la pelea y poco después abandonó la fiesta, visiblemente nerviosa. Janet moría a las pocas horas. El asesino, sin saberlo, dejó tras de sí una prueba vital para identificarlo. Si pueden imaginar a un ángel, así era ella. Bob Turner ha descrito a su joven sobrina, una chica inocente de 15 años asesinada a puñaladas a poca distancia de la carretera nacional Gateway a primeras horas de ayer. Dos jóvenes encontraron su cuerpo desnudo en un colector poco antes de oscurecer. La policía no ha divulgado los resultados de la autopsia que determinarán si fue agredida sexualmente. Dos de las heridas habían penetrado en el corazón. Una de ellas lo había atravesado, lo que sugería que la hoja tendría una longitud entre 11 y 14 centímetros y la anchura, a la altura del mango, sería de unos 2 centímetros. Yo diría que podía tratarse de un cuchillo de pesca. Ya que Janet había quedado inconsciente debido a un fuerte golpe en la cabeza, no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. No se encontraron ni pelos ni fibras del agresor, pero dejó tras de sí su esperma. Había violado a Janet. No era una chica que tonteara con chicos ni que se portara mal. Sus padres eran muy estrictos con ella. Eso no debería pasarle a una chica así. Al día siguiente volvimos a la escena del crimen para registrarla a la luz del día e iniciamos otra búsqueda en la zona circundante. Encontramos unos pendientes y unos cuantos botones cerca de donde se había encontrado el cuerpo de Janet. Luego fueron identificados como las joyas y los botones de la blusa que llevaba. Pero no encontraron los zapatos, ni la falda, ni la blusa que llevaba en la fiesta. Vimos 3 huellas parciales de zapatos en la zona de cemento y una de ellas también aparecía en la tierra aún húmeda al finalizar la zona de cemento. El dibujo era muy claro. Se veían claramente una especie de esferas en la huella. También encontramos unas huellas parciales de neumáticos. Esas huellas estaban junto a la carretera, un lugar apropiado para entrar y aparcar el coche. Se tomaron moldes de las mismas, ya que la policía creía que Janet había sido secuestrada y llevada hasta este lugar, a 15 minutos en coche de la fiesta. Janet fue vista con vida por última vez sobre la 1 de la mañana de ayer en este local para fiestas de Wynnum, donde había ido a una fiesta de cumpleaños acompañada de sus padres. Según parece, discutió con alguien y decidió marcharse sola. Janet recorrió los 2 kilómetros que la separaban de su casa desde el local católico para fiestas sin que sus padres lo supieran. En algún punto del camino se encontró con su asesino. La policía ha pedido la colaboración de los ciudadanos que puedan facilitar cualquier información. La investigación de la fiesta se centró en todos los varones que habían asistido a la misma. En algún momento se vio a Janet discutir con un joven en el local.
Nos facilitaron la descripción de ese hombre y pasamos a considerarlo sospechoso. Pero el joven de la camisa azul no era el único varón en despertar sospechas esa noche. Había algunas personas en esa fiesta que sabíamos que tenían antecedentes que varían, desde agresión, consumo de drogas y actividades sexuales, y como es lógico, todos ellos fueron considerados sospechosos. Tuvimos que investigar si esas personas tenían alguna responsabilidad en la muerte de Janet. Algunas de las historias que nos contaron demostraron ser falsas. Averiguamos que nos dieron una versión de cómo y a qué hora llegaron a casa, y al investigar vimos que no era cierto. Los hombres que habían ido a la fiesta sin ser invitados puede que tuvieran un motivo, ya que el padre de Janet les había echado de la fiesta, lo cual les humillaría. La policía sabía que Janet había abandonado la fiesta poco después del altercado. Y ahora, distintos ciudadanos ayudaban a establecer los movimientos de Janet desde ese momento. Varias personas vieron a Janet esa noche. Según uno, estaba sentada en una parada de autobús delante de una farmacia, en la calle principal. Y según otro, estaba sentada en el bordillo cerca de una rotonda en Wynnham y parecía alterada. Después de eso, un Commodore azul dio la vuelta a la rotonda y parece que volvió en dirección a Janet. Pero no logramos establecer si se trataba de Janet o no. Fue vista con vida por última vez sobre las 12:30 de la noche, delante de esta farmacia de Wynnham, al otro lado de la calle de la fiesta. Sus zapatos, las joyas y los botones arrancados de su blusa han sido recuperados, pero la ropa y el arma homicida siguen sin aparecer. Alguien encontró un par de zapatos en la parte trasera de unas tiendas cerca del local en el que Janet fue vista por última vez. Fueron identificados como los de Janet. Eso era importante en la investigación, ya que cabía la posibilidad de que el asesino la hubiera encontrado allí o la hubiera seguido hasta allí. O puede que en algún momento ella dejara los zapatos allí. Entonces, otra persona dijo haber visto a Janet. Una joven que regresaba a su casa tras una cita con su novio, sería las 12:10. Vio a quien ella creyó identificar como Janet, vestida con blusa blanca y falda negra, pero sin zapatos, caminando por la calle Chestnut, y giró a la derecha en el paseo. El paseo se encontraba en la dirección contraria a la que vivía Janet. Si realmente era la chica de 15 años, ¿su decisión de ir por esa dirección la había llevado hasta su asesino? La policía está haciendo un buen trabajo luchando contra el crimen. Esperamos que lo resuelva pronto porque somos muchos los que nos gustaría que cayera en nuestras manos quien lo hizo. Las palabras del tío de Janet, Bob, el lunes pasado pidiendo la detención del asesino de su sobrina. 72 horas después, la policía admite que no ha avanzado en la identificación del asesino. Esperábamos que las pruebas encontradas nos llevaran a la identificación del sospechoso del asesinato de Janet. Las huellas de neumáticos no pudieron ser identificadas por ser solo parciales. Y la huella del zapato en la arena resultó ser una zapatilla deportiva muy común de las que se habían vendido en Queensland miles de pares. Eso dificultó aún más la investigación, por lo que todos nos sentimos frustrados. La búsqueda llevada a cabo hoy en varias charcas cerca de la escena del crimen no ha dado ningún resultado. Siguen sin encontrar su ropa y el arma homicida. Nos entregaron un gran número de cuchillos que habían encontrado clavados en árboles junto a una carretera en la playa. Cada vez que eso ocurría teníamos que investigar el origen de dicho cuchillo y si había sido utilizado o no en el asesinato de Janet. Ninguno de los cuchillos coincidía con las características del que probablemente se usó para asesinar a Janet. Una cosa era segura: el asesino era un hombre. Se efectuaron pruebas con el semen y así supimos que el grupo sanguíneo de dicho hombre era el 0. Aunque el ADN no estaba disponible en 1987, para saber con seguridad quién violó y probablemente asesinó a Janet, conocer el grupo sanguíneo de los sospechosos ayudaría a la policía a reducir su número.
Preguntamos a los hombres que asistieron a la fiesta si estaban dispuestos a proporcionarnos voluntariamente sangre o saliva. Y entre 1/3 y 1/4 de los hombres sometidos a las pruebas tenían un grupo sanguíneo similar al semen. Eso significaba que podíamos analizar sus coartadas, sus declaraciones e investigarlos con la idea de exonerarlos o acusarlos. Cabía la posibilidad de que el asesino de Janet fuera un desconocido. Algo que el agente científico había considerado la noche que encontraron el cuerpo de Janet. Yo consideraba que al agresor en este caso no le preocupaba que hallaran el cadáver. Se encontró bajo un puente de una carretera muy transitada. En algún momento alguien iba a encontrarlo. Y al agresor no le preocupaba que la víctima fuese identificada. Una explicación es que no existía ninguna relación entre el agresor y la víctima. No se conocían. Durante la investigación, también nos concentramos en hombres que hubieran salido recientemente de la cárcel. Y uno de ellos era Lloyd Clark Fletcher. Lloyd Fletcher había sido condenado por la violación e intento de asesinato de una joven en la zona de Innisfail. Una chica de 19 años se iba a su casa al salir de un baile en Innisfail. Y Fletcher se le acercó y la arrastró hasta el río Johnston y luego la golpeó hasta dejarla inconsciente. La agredió y la violó. Luego le ató el sujetador alrededor del cuello tan fuerte que no podía respirar. Y mientras estaba inconsciente la tiró al río. Gracias a Dios volvió en sí en el río Johnston y logró salir por el otro lado donde buscó ayuda. Lloyd fue detenido. Lloyd Fletcher cumplió una sentencia de 10 años por el delito cometido en Innisfail y había salido en libertad 3 meses antes de que Janet fuera asesinada. Buscamos alguna similitud entre el método utilizado en Innisfail y el de Janet. En ambos casos se utilizó un cuchillo. Las dos fueron secuestradas de madrugada. Se ejerció sobre ellas una considerable violencia. Las violó y también la ropa había sido arrancada violentamente del torso de las muchachas. Fuimos a su casa, donde vivía con sus padres. Le preguntamos si había ido a Wynnum, si esa noche había mantenido una relación sexual con una mujer y si había viajado esa noche por la carretera Gateway, y nos dijo que no. Le preguntamos si conocía a Janet Phillips y si tuvo algo que ver con su asesinato. Lo negó, pero se mostró dispuesto a acompañarnos a la comisaría para interrogarle. Permitimos que le acompañara a su padre. Nos dijo que sobre las 7:30 de ese sábado por la noche fue a la estación de tren y tomó uno hasta Brisbane. Y nos comentó que llevaba ropa de vaquero muy llamativa: sombrero de vaquero, vaqueros y botas de montar. Dijo que fue al bar del Hotel Lennons en la ciudad y salió de allí sobre las 11:30 de la noche. Hizo autostop y subió a un vehículo que podría ser un Holden HD. En ese momento no pudo facilitarnos más información sobre quién era esa persona, dónde vivía ni más datos sobre el vehículo. Dijo que volvió a su casa sobre las 11:30 y sus padres lo corroboraron. Le tomamos declaración, pero se negó a firmarla. Sin embargo, estaba más que dispuesto a que le tomaran una muestra de sangre. Las pruebas forenses de la sangre de Lloyd Fletcher mostraron que su sangre era del mismo grupo sanguíneo que el semen. Lloyd Clark Fletcher acababa de salir de la cárcel por violación e intento de asesinato. Al igual que otros 20 hombres, ofreció voluntariamente que le extrajeran una muestra de sangre con relación al asesinato de Janet Phillips. Todos tenían el grupo sanguíneo 0, el mismo que se había encontrado en el cuerpo de Janet. Hablamos con los hombres que fueron expulsados de la fiesta. Prestaron declaración y tenían coartadas que comprobamos.
Las coartadas de los otros asistentes a la fiesta también fueron comprobadas, pero la historia de Lloyd Fletcher fue cuestionada. Nos dijo que había ido al bar de un hotel vestido de vaquero. Un conjunto muy llamativo. Fuimos a Lennon's y preguntamos si recordaban a alguien ataviado así, y nos dijeron que no. Nadie le había visto. Nadie podía identificar o recordar a un hombre con esa descripción o que llevara esa ropa. No encontramos al hombre que le llevó en coche hasta su casa. Y en ese momento, sus padres eran su coartada. Este paisaje hoy está tranquilo. No hay nada que indique que hace casi 2 semanas aquí se cometió un brutal asesinato. A pesar de que 20 agentes trabajan en el caso, aún no se ha encontrado al asesino de Janet Phillips, aunque se cree que puede tratarse de alguien de la zona. La policía solicita más información sobre los coches vistos en ese lugar durante las primeras horas de ese domingo de julio. Decidimos colocar un letrero junto a la carretera por si alguien recordaba algo relacionado con el crimen o el criminal. Recibimos información de varios testigos con relación a vehículos estacionados en el arcén de la carretera y cerca de donde fue encontrado el cuerpo de Janet. Confirmamos la presencia de un Datsun 180B de un color indefinido en el arcén de la carretera, junto a la escena del crimen. De hecho, encima de la escena del crimen, a últimas horas de la noche o primeras de la mañana, y tuvimos confirmación de que hora y media después, se había visto un vehículo similar parado al otro lado de la carretera. Eso despertó nuestro interés porque el Datsun 180B que habían visto allí era muy similar a un vehículo propiedad de Lloyd Fletcher. Los agentes recordaron haberlo visto cuando visitaron por primera vez a Fletcher. En ese momento, les dijo que no había cogido el coche ese sábado por la noche, ya que prefirió ir en tren y haciendo autostop. Incautamos el coche de Lloyd y lo sometimos a un examen forense. Buscábamos algún pelo o fibra que hubiera sido transferido de la ropa que llevaba Janet. Pero en el coche no encontramos ninguna prueba que nos ayudara con la investigación. Lloyd Fletcher no fue acusado de asesinato, pero no se libró de la mirada de la policía. Como resultado de algunos delitos de tráfico, Fletcher volvió a la cárcel por violar su libertad condicional, aunque salió a tiempo para asistir a la vista por el asesinato de Janet. El 19 de julio del año pasado, el cuerpo desnudo de Janet Phillips fue encontrado cerca de los colectores junto a la carretera Gateway de Mansfield. El patólogo ha comunicado al tribunal que sus heridas demostraban que la habían dejado inconsciente, había sido arrastrada varios metros hasta el colector y luego la habían apuñalado 4 veces con un cuchillo. El detective sargento Mackay le ha dicho al tribunal que la exhaustiva investigación no había dado ningún resultado positivo. Al finalizar la vista, el forense admitió que no se había identificado al autor o autores de su muerte. El asesinato de Janet pasó a engrosar los archivos de casos no resueltos, pero no fue olvidado ni tampoco su principal sospechoso. 2 años después de la muerte de Janet Fletcher, de 31 años, volvió a ser interrogado por la policía, pero esta vez en otro estado. Había ido a visitar a una amiga a su casa y salí de allí sobre las 4 de la tarde. Cogí la mochila, monté en mi bici y me fui a casa. ¡Baja de la bici! Recuerdo como si todo ocurriera en cámara lenta. Recuerdo darme la vuelta y verlo justo detrás de mí, persiguiéndome. Estaba aterrorizada y me caí. Él me levantó, yo estaba sangrando. Sabía que iba a hacerme algo malo. Como circulaban coches por la carretera, me pasó un brazo por el hombro y con el otro clavaba un cuchillo en mi espalda. Creí que iba a matarme. Tengo que hacer algo, intentar salvarme. Si no le digo algo a alguien, me matará. Paró un coche y un señor dijo: ¿estás bien? Yo me di la vuelta mientras la mujer y el hombre del coche me miraban y con un gesto les pedí ayuda. Entonces la mujer salió del coche y dijo: Dios mío, ha violado a esa chica. Los dos acudieron en mi ayuda. Entonces otros coches que pasaban por allí pararon y todos le persiguieron. Lo cogieron en unas zarzamoras y entonces llegó la policía
y le detuvo. Siempre he dicho que tenía unos ojos diabólicos. Sí, parecía una mala persona. Parecía su mismo modus operandi. Las cogía en la carretera, utilizaba un cuchillo y recurría a la violencia para incapacitarlas. Mike Mackay se dirigió inmediatamente a Victoria. Le había tomado declaración al padre de Fletcher, quien le dijo que su hijo les había mentido. Fletcher había cogido su coche la noche en que murió Janet Phillips y volvió a casa más tarde de lo que había dicho. Esperábamos que al decirle que su padre nos había contado la verdad, él se mostrara más dispuesto a decirnos algo más. Pero sus palabras fueron: váyanse a la mierda, ya que no quería saber nada de nosotros. Lloyd Clark Fletcher fue acusado y condenado a 5 años por el secuestro de Debbie, de 13 años. Mientras estaba en la cárcel, apareció en escena una herramienta forense poco conocida: el ADN. Cuando Janet fue asesinada, no era conocido. Y probablemente 5 a 6 años después, estaba en sus principios. Llamé al Departamento de Salud para que hicieran unas pruebas con relación al ADN, para así identificar a Lloyd Fletcher como el asesino. Pero las pruebas dieron un resultado negativo. Lloyd Clark Fletcher se descartó como sospechoso. Me quedé de una pieza. Sinceramente creía que Lloyd Fletcher era el responsable de ese asesinato. Era difícil creer que... Era como conseguir un segundo premio en la lotería. Sí, fue realmente frustrante. Necesitamos a la policía. Tío, estamos en la estación de tren de Wynnham. Han violado y golpeado a una chica en la estación de tren de Wynnham. No estoy bromeando, tío. Necesito una ambulancia en la estación de tren de Wynnham inmediatamente. Casi habían pasado 10 años desde que Janet Phillips había desaparecido de una fiesta en el suburbio de Wynnham y acabó asesinada. Ahora, otra joven había sido atacada en la misma zona. Estaba sentada en el andén, sola. Dijo que había visto un vehículo llegar al aparcamiento